Buenos días, señores estudiantes. En la temática de la tercera semana vamos a hablar acerca de las sociedades. Dentro de la temática hablaremos acerca de sociedades y las características de las sociedades. También tenemos el objetivo. El objetivo de las sociedades es analizar la estructura y la dinámica de los grupos humanos para comprender cómo está la interacción social y las normas compartidas que mantienen el orden y el cambio en la colectividad. Eh, las sociedades, la definición tenemos que son formas de organización jurídica, económicas, mm, que están compuestas por dos o más personas que se asocian con un propósito de realizar una actividad empresarial y obtener beneficios comunes, que al constituir una sociedad legalmente, las sociedades adquieren la personería jurídica propia, independiente de sus socios, y lo que permiten celebrar contratos, contraer obligaciones y responder ante terceros como una entidad autónoma. También existen distintos tipos de sociedades reconocidas por la ley, tales como son las sociedades anónimas, la sociedad de responsabilidad limitadas, la sociedad en comandita simple. eh, También cada una tiene las características específicas respecto a la responsabilidad de sus socios y administración, también la composición del capital. También influye la distribución de excedentes, el papel de las sociedades desde el ámbito económico y fundamental, ya que permite reunir capitales y distribuir riesgos para fortalecer las capacidades productivas y competitivas a quienes deciden emprender de manera conjunta. Además, deben contar eh, con una figura societaria otorgada otorgada con mayor confianza. También las inversionistas, los organismos de control, facilitando accesos oportunos de crecimiento. También podemos hablar acerca de las características que deben contener las sociedades. Acá, como podemos citar dentro del marco legal de ecuatoriano, las sociedades que regulan principalmente por la ley de compañías, seguros y valores. También que establecen principios y también requisitos para su funcionamiento en las entidades. Entre sus características más relevantes eh, tenemos las características como pluralidad de los socios. La pluralidad de los socios, de acuerdo a la normativa ecuatoriana, hace mención que las sociedades requieren mínimo de dos socios para constituirse, salvo que una sociedad por acciones simplificadas, que son las SAS, pueden conformarse con con un único socio. Esto facilita la creación de empresas individuales o familiares, también además las sociedades con varios integrantes. También podemos hablar que la segunda característica de un aporte de capital. Un aporte de capital que son que todos los socios realizan aportes en dinero, bienes o derechos económicos que pasan a formar parte del capital social de la compañía. También en el Ecuador hay diferentes tipos de compañías como son societarias. Estos aportes pueden entregarse al inicio del plazo establecido por la ley. Aquí podemos citar un ejemplo, la compañía de responsabilidad limitada.
El capital es dividido en participaciones, mientras que la sociedad anónima se divide en acciones. También podemos citar la característica de responsabilidad de los socios. La característica de la responsabilidad de socios también varía de la forma societaria en que la compañía o una SAS de responsabilidad de los socios es limitada al monto de sus aportes. En cambio, en sociedades colectivas se puede determinar que responden de manera ilimitada y solidaria con su patrimonio, con su patrimonio personal. Este principio busca brindar la seguridad de los acreedores también al delimitar el riesgo empresarial que existe. También tenemos como característica la finalidad común. La finalidad común, tenemos que la finalidad común de las sociedades en el Ecuador se realiza eh, actividades económicas lícitas con fines de lucro, aunque también existen figuras asociativas como son las cooperativas o las sociedades civiles que persiguen objetos colectivos, no siempre estrictamente son con fines de lucro. También tenemos la característica de la personalidad jurídica o propia, eh, que una vez inscrita en el registro mercantil, estas sociedades ecuatorianas también adquieren la personería jurídica independiente de sus socios. Esto significa que pueden contratar o adquirir bienes, contraer obligaciones con un sujeto distinto a las personas que integran. También tenemos la característica de distribución de utilidades y pérdidas. Dentro de esta característica podemos situar que la ley de compañías establece eh, que las utilidades deben distribuirse conforme a la participación de cada socio, salvo que los estatutos se dispongan una fórmula. Además que en el artículo 297 establece que las sociedades deben ser destinadas del 10% de sus utilidades líquidas eh, a la reserva para alcanzar el 50% del capital suscrito. También tenemos la característica de la duración determinada o indefinida. Dentro de aquella podemos citar que en el Ecuador las sociedades pueden contribuirse con un plazo de duración determinada o indefinida, según a lo estipulado en su escritura de constitución. En este plazo determinado, al cumplirse esto, los socios pueden programarse la vigencia mediante acuerdo inscrito en el registro mercantil. A silencio, ve.
También se puede citar que las sociedades se pueden ser compuestas o también tenemos los requisitos dentro de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Prácticamente nos emiten los formularios para poder constituirse legalmente y luego hacer su registro respectivo en en el registro mercantil. También podemos concluir que las sociedades en el Ecuador son reguladas eh, por la ley de compañías. También constituyen entidades o empresas con personería jurídica propia e independiente independiente de sus socios. Su importancia radica en la capacidad de reunir el capital, limitar el riesgo de los participantes al monto de sus aportaciones y establecer una estructura formal para garantizar las actividades económicas lícitas y distribuir sus utilidades de manera organizada entre entre los socios accionistas o ya sea sociedades limitadas o sociedades anónimas. Muchas gracias, señores estudiantes.